Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 19. La mujer tomó una cubierta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella. Así no se supo nada. Queridos amigos, aquí entonces también hay algo muy interesante, ¿verdad? El hecho de que esta mujer también toma iniciativa. No es que solamente lo pone entonces dentro del pozo, pequeñetente o pepe, caña, ni que peñe, o lo que sea, sino que después externamente procura hacer desaparecer todo rastro, que nadie pueda pensar o darse cuenta de eso. Entonces la mujer tomó una cubierta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella. Así no se supo nada. Entonces, lo que está haciendo la mujer, cómo actúa la mujer, es con prudencia. Primera cosita, la prudencia, o sea, se está adelantando, está pensando todas las posibilidades. Actúa también con rapidez, porque esto hay que hacerlo con mucha rapidez. Entonces uno tiene que hacer lo más rápido posible. Pero no es luego solamente eso, sino que entonces aquí entra la valentía, coraje, protegiendo a Jonatán y a Ahimás, a estos dos jóvenes que están yendo como para llevar la noticia a David. Entonces hay que tener coraje, hay que tener valentía. Además de la prudencia, porque yo tengo que pensar aquí, tengo que decir, bueno, no le puedo meter nomás aquí en este pozo, porque pueden también venir y pueden venir a mirar, pero echate y cuello, lo que sea. Cualquier cosa que tuya pues y cuello, ¿verdad? Entonces, tengo que pensar en algo, tengo que procurar hacer algo. La cubierta sobre la boca del pozo oculta el refugio y frustra la búsqueda del enemigo. ¿Por qué? Y porque justamente uno llega ahí y bueno, mira rápido aquí para allá, y ciertamente que no se van a quedar solamente allí en esa casa a buscar, ¿verdad? Sino que van a entrar por ahí, lo van a hacer con rapidez seguramente, también mirar aquí y allá, pero como estás muy camuflado ya es bobisa. Pecuñapealo ya es un camuflaje. Entonces la cubierta de la boca del pozo está ocultando ese pozo, está ocultando la entrada de ese pozo, de ese refugio. Y por lo tanto, se está frustrando una búsqueda. O sea, nadie se va ahí porque, bueno, mira y dice, bueno, aquí no hay nada. A pesar de que está escondiendo detrás nada más y nada menos que la puerta de un pozo, el ingreso a un pozo. No hay espadas ni ejércitos
la salvación llega mediante un detalle doméstico realizado con inteligencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo podemos salvar a una persona? No hace falta espadas, no hace falta el ejército, no hace falta el baretello, ¿verdad? Sino que mediante un detalle muy doméstico, un detalle tan sencillo. Entonces pone ahí una cubierta que nadie se dé cuenta y ahí le mete granos como si fuese que es una cosa, un patio aquí normal. Y bueno, y termina con eso. Sin embargo, está ocultando algo demasiado importante, que es la entrada al pozo. Así es que este detalle doméstico, realizado con mucha inteligencia, es la posibilidad de un refugio seguro, sin necesidad de espadas, sin necesidad de una defensa con todo un ejército. Un detalle doméstico. Ahora, la expresión hebrea que se utiliza al penei habeer, sobre la boca del pozo, sobre la boca del pozo, resalta que la protección depende de cerrar el acceso a la mirada enemiga. Todo, queridos amigos, que nos ayuda a nosotros a entender protección, a pedir protección, nos hace entender que siempre tiene que haber mucha creatividad. Cuando uno quiere defender, cuando uno busca lo mejor, ciertamente que buscará con mucha creatividad qué hacer. Y en este caso, cerrar nada más y nada menos que el acceso al pozo, es decir, el acceso a la misma mirada del enemigo. Estoy cerrando el acceso, no le doy oportunidad ni para pensar en eso. ¿Y por qué? Y porque camuflajeé totalmente. Y eso es lo que está haciendo esta mujer. Ahora, la pregunta clave en este caso va a ser siempre, ¿cuántas veces Dios salva una historia por medio de personas que cuidan con fidelidad los pequeños detalles? Esto tenemos que pensar un poco. Es decir, la historia de salvación, la historia de Dios en nuestra vida, ¿cuántas veces es una historia tan sencilla? Una historia que está ahí al frente de nosotros, ¿verdad? Y que cuida la fidelidad a Dios, la fidelidad a los buenos propósitos. Y son esos buenos y pequeños detalles, humildes detalles, que entran dentro de la historia de nuestra salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 20. Llegaron los servidores de Absalom a la casa de la mujer y preguntaron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer le respondió, ya pasaron el arroyo. Ellos los buscaron, pero no los encontraron y volvieron a Jerusalén. Miremos un poco del aspecto cultural antropológico ahora propiamente. La casa, tenemos que saber que era signo de hospitalidad, pero en tiempos de crisis también podía convertirse en un lugar de interrogatorio, en un tiempo de crisis, porque siempre como es un lugar de hospitalidad, imagínense atravesar el desierto, estamos en Bahurín, estamos en la periferia, por decir así, de Jerusalén. Si uno conoce esa región, es bajando el monte de los Olivos, ya adentrándonos en el desierto de Judá. Y por lo tanto, siempre este sentido de hospitalidad. Nosotros podemos entenderlo mejor, la hospitalidad, porque es aquí donde, si uno viene subiendo desde Jericó, está terminando el desierto de Judá. Entonces necesita un lugar donde poder también recibir un poco de alivio, un poco de agua, Jacúa, llévame desierto, toda la dificultad que significa el midbar
y se encuentra aquí, uno encuentra hospitalidad. Bajurín es un lugar ideal entonces, donde uno puede encontrar este refugio, Yeshua. Pero cuando estamos en tiempo de crisis, aquí entonces cualquier lugar es un lugar de interrogatorio. Con deroga goa, deba de shaibara, no uy para ego ave, coamocoña lleva, estamos persiguiendo. Y justamente decíamos que significaba nada más y nada menos que es el aparato o el sistema político, el sistema opresor. Y entonces aquí puede convertirse y es un lugar en este momento de interrogatorio. La mujer, sin embargo, con la prudencia, prudencia. Aunque es importante formal, la prudencia es elemento significativo, no con la violencia, en la argelería y puruaco cuñacoa, sino que con mucha prudencia protege mediante el dominio de la palabra. Hoy coño entonces, voy a Jimán, ¿y dónde están? Entonces vienen, aquí quieren saber dónde están Ahimás y Jonatán. Y sin embargo, con mucha prudencia, con el dominio de la palabra, no es con argelería, ya es agüella, entonces ellos van encaminando. Bueno, en realidad dice, ya pasaron el arroyo. Pues antes de ellos ya pasaron el arroyo, la prudencia, dominio de la palabra. Desde un aspecto antropológico, queridos amigos, esa presión que están trayendo estos soldados de Absalón revela el verdadero carácter de la persona, porque la presión que están trayendo estos soldados está queriendo mostrar lo que significa también para nosotros el poder, pero un poder que presiona, un poder mal utilizado, porque que el poder está para servir. Ese pues es el objetivo de todo poder. Eso cuando nosotros lo miramos desde el aspecto del Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, ¿verdad? El abad, y de ahí viene también incluso el nombre de los que están al frente, ¿verdad? Imagínense, el que está al frente de un monasterio se llama abad, y abad quiere decir servidor, servicio. ¿Veis el abad? Entonces el abad es aquel que se pone al servicio de los demás. Es casi, entre comillas, también se le suele definir, o mejor dicho, se lo suele traducir como esclavo. Yo soy la esclava del Señor, el abad, el servidor. La comunidad sobrevive cuando algunos saben guardar silencio, cuando sabemos ser prudentes. Es ahí donde nosotros encontramos esta sobrevivencia. Ahí es donde viene la sobrevivencia. Cuando nosotros guardamos silencio, cuando nosotros somos capaces de proteger al débil, de ahí cuñañe en vareía, ya ente malas cosas, y sobre todo cuando protegemos al débil y actuamos con mucha sabiduría. Es importante formal entonces, la comunidad sobrevive en ese momento. En ese momento nosotros somos capaces, ¿verdad?, de dar vida, de prolongar vida, de ofrecer vida. Es elemento fundamental dentro de toda comunidad, ¿verdad? Esta es la forma del verdadero servicio cuando nosotros buscamos ofrecer, pero nosotros buscamos. Porque no hay casos, esa la gente, sino que nosotros lo tenemos bien dentro de nuestra forma de pensar. O sea, lleva ese deseo de ofrecer vida y de proteger la vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 21. Después que ellos se fueron, los dos subieron del pozo, fueron y avisaron al rey David. Le dijeron, levántense y crucen rápidamente las aguas,
porque así ha aconsejado Agitofel contra ustedes. Aquí, queridos amigos, como siempre tenemos nuestras palabras claves. La primera es el verbo alá, ¿verdad? El alá, subir, salir hacia, ir hacia arriba, ¿verdad? Emerger, alá, expresa ascender, salir hacia un nivel superior. Estábamos en el pozo, estábamos escondidos en un pozo, estábamos refugiados en un pozo. Significaba vida, todo lo que sea, pero no podemos quedarnos en el pozo, sino que tenemos que emerger, salir del pozo. Describe el paso del refugio a la misión. Del refugio a la misión. Entonces eres mañana, eres hichana, eres calculana, eres bueno. Yo tengo que emerger, no me puedo quedar aquí siempre. No puedo estar siempre en el pozo. Tengo que emerger. Expresa ese ascender y salir de esa situación. Describe el paso del refugio a la misión. Aquí hay pasos concretos. Y esos pasos nos enseñan y nos muestran que estamos pasando de ese refugio, ahí donde nos encontramos, pero que vamos hacia la misión. El accionar. Enseña, por lo tanto, que esconderse puede ser prudencia, pero permanecer oculto cuando Dios llama sería falta de fidelidad. Falta de fidelidad. Si nosotros permanecemos siempre ocultos. ¿Se acuerdan que fidelidad quiere decir que siempre hay algo nuevo en el día a día? Soy fiel a esa alianza. Llevo los principios y los valores de ese compromiso. Pero si nosotros nos escondemos, esconderse puede ser prudencia, pero permanecer oculto, o sea, yo continúo ahí oculto en hacer CIPI, entonces cuando Dios llama sería falta de fidelidad. O sea, yo no soy fiel a lo que Dios está proponiendo. Como aquí en este caso el mensajero, o si no, se queda ahí. El oculto lo único que hace es hacer morir su mensaje consigo mismo. Hay otra palabra que es el majar. Majar, apresurarse, actuar sin demora. Majar, apresurarse, majar. Indica rapidez, diligencia y acción urgente. La ñandeye yapota hina haya yapomana. Ani la ñajano iteri vaglaize. Ella poke eku eke. Ani que janoti va el arejano areina. La prudencia bíblica muchas veces consiste en obedecer rápidamente. Obedecer rápidamente, o sea, no estar esperando demasiado, mirar, evaluar, conocer, pero después tenés que hacerlo, pero con una rapidez enorme, ¿verdad? Consiste en obedecer rápidamente. La prudencia bíblica. Hay que obedecer en este sentido, pero de una manera rápida también. Los criterios son siempre los mismos, es decir, tenemos que mirar también los criterios positivos de ese discernimiento, porque en el discernimiento pues miramos lo que es negativo y lo que es positivo. A pequeña mañata añadimos un baeta de lo positivo para que podamos, lo esencial, accionar. Una decisión correcta tomada demasiado tarde puede producir el mismo daño que una decisión equivocada. Y claro, es una decisión pero súper correcta, pero nunca entonces de nuevo puede solamente mostrarnos que es una decisión equivocada. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 22. David se levantó, y todo el pueblo que estaba con él cruzó el Jordán. Al amanecer no quedaba ni uno solo que no hubiera cruzado el Jordán, ni uno solo dopetai. Bueno,
La obediencia, entonces, queridos amigos, como primera enseñanza, tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Primera enseñanza. La obediencia siempre tiene su tiempo. Es decir, las oportunidades de Dios deben acogerse cuando Él las abre. Tiene su tiempo. Peñan de yara, cañan de peñan de yara, uñan de peñan de yara, moina, peñan de popa. Tiene su tiempo. Y ese tiempo es lo que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que mirar y ver cómo aprovecharlo. Entonces las oportunidades de Dios deben siempre acogerse cuando Él está abriendo esa oportunidad. Por eso nosotros decíamos, si es incarnis, encarnación quiere decir que Dios se manifiesta aquí, ahora, en ese momento. Así que ustedes porque de esa oportunidad. Y una decisión correcta tomada demasiado tarde puede perder también su eficacia. Puede perder totalmente la eficacia si es que nosotros después ya tarde pienste, ya voy a tiempo. Entonces ya, o hazañan de Jerui. O pues veñan de entonces de ahí cuya cuea ya puede enseguida, sino que ya o hazañan de ya, pea o hazañan de ahí. Entonces después nosotros ya perdimos todo prácticamente, ¿entiendes? Entonces hay que moverse y hay que hacer desde el primer momento. No tomar decisiones de manera muy tardía. La fe, queridos amigos, siempre va a ser impulsada por una fuerza interior, pero esa fuerza interior del espíritu que nos lleva a ¿qué cosa? Siempre la fe nos va a impulsar a actuar. Ya pota gatuete. Peña nemo punereina, la fuerza de Dios, el nefesh, si no, mejor dicho, la Biblia utiliza el ruaj, el viento, el espíritu, la fuerza de Dios. Eso nos impulsa a actuar. Entonces la confianza en Dios, esta es una segunda enseñanza demasiado importante, mueve a levantarse, organizarse y avanzar. Es la que nos mueve, es la fe, esa fuerza, esa convicción interior. Entonces la fe auténtica se expresa mediante una obediencia concreta. Tenemos que ser, por lo tanto, muy concretos. No tú ya ante todas esas lo que sea, sino que desde el vamos, queridos amigos, tenemos que ser capaces nosotros de fortalecernos de acuerdo al objetivo, de acuerdo a lo que nosotros queremos. ¿Entienden? Ahí está. Entonces hay una tercera enseñanza que es que el tiempo también forma parte del plan de Dios. El tiempo que va pasando, como la brisa no vuelve más. El tiempo me va matando, ¿se dan cuenta? El tiempo forma parte, queridos amigos, del plan de Dios. Entonces es esencial y fundamental la cuestión del tiempo, el tiempo. Todos los santos, la gran mayoría, experimentan en su trabajo que les falta tiempo, ¿verdad? Don Bosco, por ejemplo, dice que alguna vez se dormía 4 horas nomás. En caso extremo, 3 horas, imagínense. Y después trabajaban. Imagínense, con toda la actividad que tenía, él escribió el libro, y en aquel tiempo, imagínense, era con pluma, con vela, para escribir, imagínense. Entonces, claro que necesitaba mucho tiempo. Van a ChatGPT, yo escribo y te mandé imprimir, te mando bastante, o lo que sea, ¿verdad? Pero antes no, antes pluma, tinta, así a escribir con la luz de una vela. Entonces, siempre el tiempo forma parte del plan de Dios. Necesitamos de ese tiempo. Aquí, cuando te está hablando por eso del Boker es el amanecer. Recuerda que existen momentos decisivos que no deben despreciarse. No tengo que dejar de lado. Si yo desperdicié ese tiempo precioso, porque la palabra Boker, mañana, también en hebreo, esto también significa que algo nuevo está surgiendo. El Boker, entonces, ya esa PA decimos nosotros. Esa cambaité mañana, ahí está, el Boker, palabra clave. Pero si demoramos, puede convertir una ocasión de salvación en un momento de mayor exposición, ¿verdad? La demora. Si nosotros nos demoramos, puede convertir
todo lo que estamos haciendo en una ocasión y un momento negativo. Vaya, porque tarde pias da ya pues, vaya ku emana hina kurihan da ya pues. Hay un cuarto elemento, queridos amigos, como enseñanza, que el liderazgo protege al pueblo. Liderazgo protege al pueblo. Y por eso es importante, ¿verdad? El tendotá famoso. Tendotango y se da tenondeguá, lleva tendotá. A ver, dice, no, pero de una manera positiva. Nosotros muchas veces esa palabra tendotá medio utilizamos medio negativamente porque a ver la llane tendotá cuera muchas veces lo han hecho tan mal las cosas, ¿verdad? Entonces, no entendiendo que esto es más bien un servicio, es una forma de ponerse al servicio de la gente, ¿verdad? La tendotá, estoy al frente para dirigir. A Javete non debe, Pemañá que pesa que ejemplo, añade ave, todo lo contrario. Entonces se nos vuelve en una figura negativa el tendotá cuando decimos. O pensamos que el tendotá es aquel que impone, ¿verdad? A la fuerza, no. El tendotá, queridos amigos, es todo lo contrario, es un servidor y es el que nos va mostrando el camino tenondeguá. Señuelo, lleva. Bueno, una cuarta enseñanza es que el liderazgo protege al pueblo. El buen líder sabe conducir a todos unidos en medio de la crisis. En medio de la crisis, dirigir a todos en la unidad, querido amigo, no es fácil, ¿eh? La unidad evita que el miedo disperse a la comunidad. La unidad evita que el miedo disperse a la comunidad. Es decir, que la unidad es lo único que nos puede ayudar a hacer todo un camino también. Y por último, queridos amigos, como una enseñanza de este versículo, también Dios abre el camino, el hombre debe cruzarlo. Es decir, que Dios nos ofreció todos nuestros dones que nosotros tenemos. Dios nos puso frente a nosotros las posibilidades para desarrollar estos dones y bueno, Dios abre el camino. Ahora nosotros debemos cruzarlo. Ñandeco anga la yayapona. Aeo yapopama, hago anga ye. Porque Dios abre el camino, pero es el hombre el que tiene que cruzarlo. La senda ya pone siendas a salir. Doy como ahí va. Y eso es lo que nosotros le decimos, esa fuerza de Dios, ese Espíritu de Dios que se encarna en el hombre. Dios ofrece la salida y acompaña el camino. Hasta ahí, ofrece y acompaña. Pero el que va a hacer el hombre. La respuesta humana consiste en levantarse. Shama, es decir, obedecer, shama. Y luego, el cruzar. Cuando nos encontramos ante el Jordán, lo que nosotros vamos a hacer es cruzar. Y cruzar siempre significa una vida nueva. Cruzar con confianza antes de que la oportunidad se cierre. Y este es otro elemento importante. Porque a Beñán de Yara muy Beñán de no debe gatos a una señal de la ya es sí. Lo quiero, sí lo voy a hacer. A Pepe Yandeyeyapo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy con este mensaje tan lindo también, ¿verdad? Porque Dios siempre seguirá abriendo el camino. Somos nosotros quienes debemos cruzarlo. Es decir, somos nosotros quienes daremos la respuesta. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Yandeyarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.